Algo hay que aprenderle a los japoneses porque en los últimos 20 años su vivienda solo se incrementó 70% en el precio. En cambio, en la Ciudad de México, en los últimos 20 años, el incremento del precio de la vivienda se nos fue a más de 370% de incremento. Entonces, sí, algo hay que aprenderle a los japoneses y sobre todo a los que están en Tokio. De eso vamos a hablar el día de hoy. Una de las cosas que siempre me llaman muchísimo la atención es que cuando yo hago un análisis para entender qué es lo que pasa en el mercado inmobiliario, ya sea para Airbnb, ya sea para vivienda, ya sea para temas de oficinas, tema industrial, como que los medios de comunicación, como que la información que nos llega a través de las redes sociales es como muy a cuentagotas y además está muy politizada, muy sesgada. Hay gente que te dice, oye, es un buen momento para invertir y tú estás viendo los indicadores y no es un buen momento para invertir porque hay demasiados problemas. Hay mucha gente que te dice, el problema de la vivienda en México es porque hay demasiados Airbnbs y luego ves los datos y te das cuenta que es 0.8% de la vivienda en la Ciudad de México, la cantidad de Airbnbs, entonces algo no cuadra. Y cuando estas cosas no cuadran, a mí lo que me hace pensar, pues es que me están dando información errada o me están queriendo lavar el coco. Generalmente pasa lo último. Cuando hay una gran necesidad de evitar las culpas, que eso es lo que le pasa al gobierno, sobre todo al gobierno de México en estos momentos, su urgencia para decir yo no soy el culpable es buscar culpables. Su emergencia de este momento es buscar quiénes son los verdaderos culpables. Y entonces a los legisladores, a los políticos y a muchos medios de comunicación pagados por el gobierno, se les ocurre la fantástica idea de, hay que echarle la culpa a una cosa llamada gentrificación. Y miren, en mi opinión, yo creo que el término gentrificación está muy mal utilizado en estos días. De hecho, yo tengo un término al cual le llamo ignorancia gentrificada. ¿Qué significa? Significa que actores con mucho poder, ya sea el gobierno o los medios de comunicación, transgiversan un fenómeno social para ponernos a los ciudadanos en contra unos de otros. Esa es la ignorancia gentrificada. Te hacen creer cosas con conceptos que no tienen nada que ver. ¿Y por qué hablo de Tokio? Que fue lo primero que les dije cuando empezó este podcast. Bueno, hablo de Tokio porque una de las principales cosas que me llamó la atención cuando empezó todo este tema de la gentrificación, que por cierto, si ustedes no han visto la entrevista que me hicieron en Grupo Imagen, gracias a Karim Goudavi, que casi siempre me invita a participar en su programa, pues se las recomiendo mucho. Está en mi canal de YouTube y seguramente la van a poder encontrar. Búsquenme en mi sitio web, soy Nacho Flores en mis redes sociales, en mi sitio web www.nachoflores.com.mx. Ahí van a poder acceder a las redes sociales que tengo y también van a tomar un curso sobre Airbnb, ¿no? O sea, si te vas a meter al mundo inmobiliario a través de Airbnb, te recomiendo tomar ese curso que vale la pena y que le ha ayudado a más de 3,000 personas hasta el momento. Y bueno, retomando el tema de ¿por qué me metí a ver este tema de la gentrificación? Bueno, primero porque atacan una industria en la que yo estoy muy familiarizado, entiendo los problemas que hay de la falta de vivienda. Estoy en el mundo inmobiliario, tengo un proyecto que se llama enfracciones.com y a través de enfracciones.com ayudo a desarrolladores a tener un canal nuevo de venta. Por cierto, gracias a mis amigos de AMPI, les mando un gran abrazo a todos los que me escuchan. Próximamente vamos a tener un curso gratuito sobre Fractional y vamos a hablar de cómo vender usando un nuevo modelo de negocio que se llama Fractional. Entonces, estén muy pendientes de mis redes sociales, búsquenme @soy Nacho Flores en todas las redes sociales, así me pueden encontrar. Y próximamente vamos a hablar de un tema
que se llama Fractional. Y también vamos a tener un curso específico para desarrolladores o para comerciales inmobiliarios, brokers, que quieren convertirse en co-host o coanfitriones de Airbnb para administrar rentas de corto plazo de sus clientes. Eso les va a ayudar muchísimo. Así es que muy pronto vamos a tener un curso certificado por AMPI. AMPI es la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, que aglutina a más de 20,000 brokers a nivel nacional en México, y seguramente esto les va a funcionar mucho para crear nuevo negocio. Así es que, dejando a un lado los comerciales, vuelvo al tema de por qué empecé a hablar con Tokio o hablar de Tokio. Bueno, principalmente porque no me creí esta historia de la gentrificación y me puse a investigar cómo combatir el problema de la vivienda. Ojo, no es un tema de gentrificación, es un tema de falta de vivienda. Ya lo dije en otros videos y ya lo he visto y lo has visto tú seguramente en mis redes sociales. No tenemos un problema ni con los extranjeros, no tenemos un problema con el Airbnb en México, no tenemos un problema con, digamos, la oferta o la especulación o los inmobiliarios. No, ese no es el problema. El problema es que el gobierno no ha permitido que haya construcción en la Ciudad de México y eso genera falta de vivienda. Y si hay falta de vivienda, oye, pues hay un montón de personas buscando dónde vivir, no hay, bueno, pues la poca que hay se encarece. Es un problema de oferta y demanda. Así es que, viendo eso, dije, bueno, ok, ya identificamos cuál es el problema, ya entendimos que no es gentrificación, que es un problema de falta de oferta de vivienda. ¿Cómo le hacemos para poder proveer la vivienda correcta y no caer en muchos de los problemas que ocurren cuando pues, generas construcción masiva? Y entonces me puse a investigar y casualmente llegué a una ciudad a la cual me encanta. Me ha tocado visitar Tokio alguna vez y fue un viaje maravilloso, fue aleccionador y hoy vuelve a ser aleccionador en mi vida porque quiero entender cómo funciona Tokio desde el punto de vista de la oferta y la demanda de vivienda. Y les quiero compartir algunas cosas que descubrí. Bueno, para empezar, los precios, pues sabemos que van a estar incrementándose. No importa si estamos en Ciudad de México, en Dubái, en Nueva York, en París, en Guadalajara, en Monterrey, en El Salvador, en Venezuela o en Tokio o en China, generalmente los precios de casi todo pues tienden a subir por un tema inflacionario. Vivimos en este planeta, vivimos en una economía que tiene que ver con una economía inflacionaria. Entonces, continuamente vamos a ver incrementos de precios. De eso no nos vamos a salvar. Lo que me llama la atención es que, curiosamente, una ciudad como Tokio, que generalmente es una, pues yo la llamaría una megalópolis, así como la Ciudad de México también es una megalópolis. Tokio, para que se den una idea, tiene 14 millones de habitantes en la zona principal de la ciudad y puede llegar a tener hasta 40 millones en toda el área metropolitana, que es muy parecido a lo que nos ocurre en Ciudad de México. En la zona metropolitana, que incluye la Ciudad de México y todos los municipios conurbados, somos más de 22, 23 millones de habitantes. Somos un montón de personas viviendo en esta enorme ciudad. Casi la mitad de los que viven en la zona metropolitana de Tokio, que Tokio, no sé si a lo mejor es mucho más extensa, pero nada más para que se den una idea de la magnitud y diferencia del tamaño de Tokio, de la población que hay en Tokio y de la población que hay en México. ¿Por qué hago este comparativo? Porque no estamos hablando de una ciudad chiquita, estamos hablando de una megalópolis. Tokio es gigante y tiene 40 millones de habitantes en toda su zona metropolitana. Ciudad de México también es una megalópolis y tiene pues, más de 22, más de 23 millones de habitantes, ¿no?
De Tokio, yo creo que sí estamos cercanos al dato, porque en Tokio y en Japón generalmente los datos estadísticos son muy exactos o muy cercanos a la exactitud. En México, pues digo, quién sabe si seamos más, porque, bueno, ustedes ya saben, tenemos una carencia de datos, ¿no? Y cuando hay carencia de datos, pues todo lo que podamos decir es aproximado. Pero bueno, ahora, ¿por qué hablo de Tokio? Pues porque hay una oferta muy grande de vivienda. Si yo analizo en este momento cuánto está construyendo Tokio, pues Tokio en promedio construye 130,000 viviendas al año. Es una locura. 130,000 viviendas al año. ¿Sabes cuántas licencias de construcción se otorgan al año en Ciudad de México? Te vas a ir para atrás. Fíjate nada más. Según Softec es una compañía estadística y de estudio de mercado en Ciudad de México, basada en Ciudad de México, pero que te da datos estadísticos y de mercado de temas inmobiliarios. Y que, por cierto, lo dirige un buen amigo, Jim Toll, y uno de los reportes que sacó me vuela la mente. Fíjense nada más. En más o menos en los últimos 20 años veníamos construyendo 2002, 2003, 2004, alrededor de, si no me equivoco, 1,700 viviendas al año, ¿no? O sea, quiere decir que a pesar de que necesitábamos mucha vivienda, pues no se comparaba a lo que produce Tokio, pero pues ahí la llevábamos. Te estoy hablando del 2000, 2004, 2005, 2006, ese era el ritmo de producción de viviendas, ¿no? 1,700 al año, que al menos eran los permisos que otorgaba el gobierno en la Ciudad de México. Ahorita, pues yo no creo que sean más de 200 licencias al año en la Ciudad de México. Eso es lo que aparece. Posiblemente haya más producción de vivienda porque cambian los usos de suelo, porque hay remodelaciones, pero construcciones nuevas, posiblemente no haya más de 400 permisos en la Ciudad de México. Nada más para que te des una idea. ¿Qué le está pasando a Tokio? Lo contrario. En Tokio están dando licencias y se están construyendo 130,000 viviendas al año. Tan solo ese dato te pone a pensar, oye, una ciudad tan grande como Tokio tiene el doble, pero construye más de 20 veces lo que debería construir México. Si lo pudiera construir, claro, si hubiera licencias. Entonces, intuitivamente, uno pensaría, bueno, si hay un problema de vivienda, lo que yo como gobierno debería hacer es restringir las rentas, tratar de no crecer más, tratar de que la mancha urbana no crezca, limitar la construcción, porque nos va a faltar agua, porque va a faltar electricidad. Mira, ese tema de restringir no funciona. Ya tuve yo una charla con un buen amigo que se llama Pepe Lastra, y Pepe Lastra es un experto en temas de desarrollo inmobiliario que justamente nos habla de la movilidad social. Y la movilidad social tiene que ver con que las personas van moviéndose en diferentes estratos de vivienda según su vida. Tú recordarás que cuando eres adolescente, pues vivías con tus papás, después te independizaste, a lo mejor te fuiste a vivir con unos compañeros, unos amigos, hiciste un co-living, luego tuviste pareja, rentaste un departamentito, algo pequeño, luego tuviste tus primeros hijos y entonces rentaste una casa o ya te fuiste a comprar una casa, luego tu familia creció, necesitas independencia para tus hijos, compras una casa más grande o te mudas a una casa que tiene más recámaras y luego
luego pues tus hijos se van a la universidad o se van a trabajar o se cambian de ciudad y entonces ya nada más te vuelves a quedar tú con tu pareja, te cambias de propiedad y vuelves a un departamento que tiene menos recámaras y luego a lo mejor eres viudo y entonces pues un departamento con tantas recámaras te queda corto y te mueves a otro lugar. Eso se llama movilidad social. Y entonces lo que está sucediendo es que los gobiernos se les olvidó promover movilidad social. Y a los gobiernos, sobre todo en México, se les olvidó incentivar que la gente tenga estos movimientos inmobiliarios y que vaya dejando propiedades que puedan reconstruirse o transformarse en propiedades que demanda la sociedad. Al no haber estos mecanismos, pues lo que sucede es que, oye, pues es tu casa y es tu casa para toda la vida. Y ese pensamiento se quedó muy arraigado en nuestra cultura, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Y qué detona una cultura que no tiene movilidad inmobiliaria, que no tiene esta movilidad? Pues detona que siempre, toda tu vida vivas en la misma ubicación y que esa ubicación no se transforme de una casa a unos departamentos o de un predio muy grande a zonas habitacionales. Entonces, al no tener esta facilidad, este impulso, que incluso también es un impulso gubernamental, pues entonces como que se queda estancado. Y no solo eso, si el gobierno impide y restringe la construcción, entonces las nuevas construcciones no tienen forma de crear nueva infraestructura para agua, para electricidad o para movilidad, es decir, para transporte, acceso peatonal, parques, jardines, centros comerciales. Cuando tú limitas la construcción, lo que estás limitando es el avance, no solo de la movilidad, sino también del tema económico. Estás limitando mucho la generación de nueva infraestructura que se necesita en el subsuelo, porque cuando haces una torre de departamentos, estás obligado a que en la zona repares todas aquellas fugas que llegaban a ese predio. Y entonces lo que se hace es que llega conectividad, no solo de fibra óptica, energía subterránea, drenaje, nuevas conexiones hidráulicas, todo eso conlleva mejoramiento de la infraestructura y eso ayuda muchísimo a que la ciudad permanezca en constante evolución. Pero cuando tú lo restringes, pues ¿qué sucede? Que esa evolución no llega. Tokio lo entendió muy bien. Los japoneses, que por cierto son bastante observadores, notaron todo lo contrario. Dijeron, oye, es que si yo restrinjo la construcción, voy a empezar a tener incrementos de precios, voy a empezar a tener mercado negro, voy a empezar a tener falta de renovación de infraestructura, entonces me conviene no parar la construcción, voy a motivarla. Y por eso, desde hace 20 años, Tokio está en constante renovación. Cuando yo fui a Tokio, ya hace algunos años, me tocó ver construcciones por todos lados y yo decía, ¿cómo? Esta ciudad que ya está hecha sigue tirando y sigue renovando edificios, ¿cómo por qué? Hoy, después de muchos años, me cae el 20. Y la razón es esta. La razón es que necesitas construir infraestructura nueva para poder darle, primero, asequibilidad a la vivienda, que eso es lo que más se necesita, que la vivienda sea asequible. ¿Cómo? Pues teniendo mucha oferta. Si tienes mucha oferta, el precio, si no baja, al menos no incrementa, se mantiene. Y la otra es que la misma infraestructura se va renovando. Todo esto que te acabo de comentar de líneas energéticas, líneas hidráulicas, conectividad informática, la movilidad, el acceso, la economía, los centros comerciales, la vivienda, todo eso se va renovando. Hay movilidad social, hay movilidad inmobiliaria. Entonces, por eso es tan importante hacer esta distinción. En Tokio lo entendieron muy bien. Ahora, densidad. Hay un término que a mí me gusta mucho platicar. Bueno, no es que me guste, es que creo que vale la pena traerlo a colación en este tema. Hay densidad buena y hay densidad mal planeada.
¿Qué es la densidad? Pues es la cantidad de personas que se aglutinan para vivir en una zona, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos zonas muy densas de población, pero tienen pobres servicios o los servicios son escasos. Hay deficiencia en el transporte. Las oportunidades laborales de vivir en esa zona no son tan buenas porque no hay oficinas, porque no están las empresas, porque no hay parques industriales, por lo que tú quieras. Pero voy a ponerte un ejemplo. Vivir hasta el fondo del municipio, de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, no hay oficinas ahí, no hay centros comerciales, no hay lugares donde la gente pueda ir a solicitar un trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Salir desde el fondo de la delegación Iztapalapa, transportarse más cercano hacia el centro y empezar a buscar oficinas, centros comerciales, lugares donde pueda trabajar. Entonces, ¿qué estás generando? Estás generando zonas donde solo hay vivienda y no hay todos estos servicios. Y entonces, lo que sucede es que, ¿dónde trabaja la gran mayoría de la gente de la Ciudad de México? Pues en las zonas donde es el corredor financiero y de oficinas de la ciudad, es decir, Polanco y Santa Fe. Yo me acuerdo que hace 10 años Santa Fe era el lugar, y yo creo que sí lo sigue siendo, el lugar godín por excelencia. Todos los godines, así les decimos a las personas que trabajamos en oficina, todos los godines, todos los oficinistas, se tienen que trasladar de los puntos de donde viven hacia donde trabajan. ¿Qué no era más sencillo crear puntos financieros, de oficina, de industria en las zonas cercanas a donde vive la gente? Ah, no. Hay que hacerlo en los lugares únicos y diseñados para eso. Y eso mata la movilidad. Entonces, eso es lo que sucede en México. Ahora, ¿qué pasa en Tokio? Bueno, en Tokio la densidad es residencial y comercial al mismo tiempo. Hay múltiples núcleos urbanos y no solo una aglutinación central. En Tokio no existe esta cosa llamada voy al centro a comprar tela. No, cabrón, tú puedes comprar la tela en cualquier lugar donde haya comercio. ¿Y sabes dónde hay comercio? En todos lados. No hay una zona específica de vivienda, es decir, todo está mezclado. Me tocó caminar por Shibuya, Shibuya que es un lugar fantástico, me tocó caminar por toda esta zona comercial, pero ¿qué crees? No solo había comercios, había vivienda. Todo Shibuya, que era como Polanco, por decirlo así, estaba lleno de edificios con múltiples departamentos, centros comerciales, había edificios completitos donde tú decías, bueno, esto es un edificio X de oficinas, entrabas y adentro era un centro comercial completito de planta baja hasta el último piso, ¿no? Y aledaño había un edificio de departamentos, de vivienda, y después un tema de oficinas, y después, curiosamente, una pequeña fábrica de algo, y luego después un pequeño centro comercial, y luego un teatro, y luego más vivienda. Y esa mezcla hace que Tokio pues tenga esta densidad bien planeada. Mucha de la gente que necesita trabajar en Shibuya, pues ¿qué crees? Vive en Shibuya, porque hay vivienda para ellos. Pero gente que no necesariamente necesita vivir en Shibuya, porque su trabajo en otro lado, pues puede trabajar y vivir en algún otro lugar de la ciudad, de esta metrópoli llamada Tokio. Entonces, este tema de la densidad es algo que yo sé que no se puede construir en una década. Tokio lo ha estado construyendo en los últimos 40 años, pero las políticas gubernamentales para poder aceptar comercios, vivienda, industria en el mismo lugar y poder dar oportunidad a las personas que viven y que trabajen en el mismo lugar donde viven, es fantástico. Eso es lo que tendríamos que aprender de Tokio. Ahora, otra de las cosas importantes que también me di cuenta cuando estuve en Japón es que el transporte público pues, es como un multiplicador urbano, ¿no? Algo así como vamos a generar a través del transporte la capacidad de crear muchos de estos centros financieros y centros comerciales alrededor de la gran metrópoli, para que la gente
no tenga que ir al centro a comprar telas. No, no, no se trata de eso. Se trata de que puedas encontrar casi todos los insumos que tú necesitas, pues en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Ahora, para que se den un dato, en Tokio hay más de 90% de los traslados, o sea, las personas que se transportan, el 90% de estas personas lo hacen en transporte público. A mí me tocó utilizar varias veces el metro de Tokio y me di cuenta que las personas casi de cualquier estrato social utiliza el transporte público. Oficinistas súper elegantes, amas de casa, los niños, de hecho, ves a los niños transportarse solos en Tokio, no los ves acompañados de maestros o de adultos, ellos van a sus clases ida y vuelta utilizando el transporte público de manera totalmente fácil, o sea, todo mundo cuida a los niños, eso me impactó, ver a niños de menos de 10 años transportándose solos en el transporte público de una de las ciudades más grandes del mundo. O sea, para mí fue impactante. Bueno, pues el transporte público se usa en el 90% de los casos. Y eso hace una enorme diferencia en una ciudad. Fíjense, en México tenemos 12 líneas del metro. Bueno, hasta se les caen. Tienen serios problemas para mantener 12 pinchurrientas líneas. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ya desde ahí te das cuenta que la prioridad de los gobiernos no es el mejoramiento urbano, no es su prioridad. Su prioridad está en otros temas. Pero ya para empezar, Ciudad de México con 12 pinchurrientas líneas del metro, pues no le va a dar abasto, pero para nada a la población que tiene la ciudad. Ahora, el transporte de calidad está concentrado en zonas generalmente, pues que son las famosas, ¿no? O sea, este transporte de calidad, y digo de calidad, llámese el Metrobús, el metro y algunas aplicaciones tipo Uber o incluso creo que ya había algunas aplicaciones que te llevan autos eléctricos como taxis, pues están concentrados en el corredor más famoso, que es Reforma Polanco, ¿no? ¿Qué sucede en el resto de la ciudad? Oye, si no es el centro, yo como gobierno no le meto infraestructura y los demás que se rasquen con sus uñas. Y ahí ves sufriendo a zonas cercanas a Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, y no se diga más allá de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, no se diga Ecatepec, Nesa y toda la zona conurbada. ¿Cómo se mueve la gente? Pues principalmente en auto, ¿no? Auto privado es una de las principales formas de transportarse de los capitalinos y luego pues vienen las combis y los camiones, que por cierto son de las cosas más inseguras que hay en el transporte público de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la movilidad? Pues si vivo demasiado lejos porque allá me resulta más barato vivir, pues incremento el uso del transporte público o incremento el uso del auto privado. Y eso es un ciclo de nunca acabar, es un círculo vicioso. Si tú sigues construyendo vivienda solo en la parte lejana y los corredores turísticos, de oficina, de industria, de trabajo, siguen siendo los mismos de siempre, pues lo único que vas a conseguir es que el problema de movilidad aumente, los precios de la vivienda aumenten y la gente siga demandando lo mismo que demanda en cada marcha, diciendo la estúpida frase de ¿es gentrificación? No, es una mala planeación del gobierno y es una mala o malísima urbanización y diseño de cómo están resolviendo el problema de vivienda. No es un problema de gentrificación, es un problema de vivienda, que el gobierno, desde hace más de 30 años, pues no ha sabido resolver en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, el tamaño de las viviendas. Oye, Nacho, pero es que yo ya fui a Japón y las viviendas son un huevito. ¿Sabes qué? Sí, tienen razón. Muchos de los departamentos en Tokio, así que digamos muy grandes, no lo son, ¿no? En promedio,
según estaba viendo, el promedio de los departamentos es de 65 metros cuadrados. Y yo creo que es exagerado. Es más, yo te podría decir que a lo mejor es de 48, 50 metros cuadrados el promedio de Tokio. Son súper chiquitos los departamentos. Pero ¿sabes qué? Pasa algo bien curioso. Todos los departamentos y toda la arquitectura, toda la infraestructura japonesa está súper bien diseñada. Poco espacio, pero bien ordenado. Los baños son una locura tecnológica, pero además todo está perfectamente ordenado porque tienen un concepto del ahorro del espacio y de la eficiencia del espacio como nadie en el mundo. Tienen que ser eficientes en sus productos y en sus espacios para lograr maximizar la estancia. A mí me tocó quedarme en un hotel cuando me tocó viajar, y eran cuartos muy chiquitos. El baño era una miniatura, pero era perfectamente funcional. Yo soy alto, yo mido unos 76 metros de altura y yo cabía perfectamente en el baño, todo súper bien cuadrado, chiquito, se sentía pequeño, pero cómodo. Este pensamiento japonés de compactar las cosas, de hacerlas eficientes y de hacer que los lugares sean lo suficiente, no exagerados, es una filosofía. Estamos muy acostumbrados a que queremos tener un chingo de espacio. En México estamos acostumbrados a ver personas que viven, es más, yo lo hice en alguna vez. Yo vivía en una casa de 360 metros de terreno, con 400 y pelo de construcción, 6 recámaras, 7 baños, una cocina, garage para 4 autos, jardín, y vivía solo. Ese tipo de filosofía no existe en Japón o es muy escasa, porque la gente vive disfrutando la vida y aprovechando el espacio. A mí en este momento se me hace súper estúpido tener demasiado espacio porque necesitas a veces llenarlo y entonces te llenas de cosas y te llenas de cosas súper pendejas, ¿no? Oye, necesito un sillón para la segunda sala que tiene en mi casa. Güey, no necesitas un segundo sillón. Lo que necesitas es menos espacio y vivir más tu vida. Menos cosas te van a hacer más libre. Fíjense, este es un buen dicho. Menos cosas te hacen más libre. Y yo cada día lo confirmo más. Así que una de las cosas importantísimas es que el tamaño de las viviendas sí se han reducido, pero también he visto algo, y esto lo voy confirmando cada vez que volteo a ver otros países y su crecimiento poblacional. Cada vez somos menos proclives o menos entusiastas de tener muchos hijos. Yo recuerdo que en mi familia hubo abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que tuvieron 18 hijos, 15 hijos, 12 hijos, 8 hijos, luego 4. En mi familia somos 2 hijos y eventualmente vamos a empezar solamente a tener uno, o hay personas que ya deciden no tenerlos. A Japón le está pasando que está sufriendo un déficit poblacional. Las personas no están teniendo hijos y entonces se están contrayendo como población. Y eso se nota también en la vivienda. Si te estás contrayendo en población, no necesitas una casa o no necesitas un departamento de 4 recámaras. Lo que necesitas es única y exclusivamente lo suficiente para vivir cómodo, bien y en la zona que a ti te guste y estar cerca de tu trabajo, de los centros de diversión, de la zona que visitas frecuentemente y que te transportes de manera rápida y tranquila. El mindset lo hace todo. Entonces, si nosotros como población en la Ciudad de México también estamos reduciendo el número de familias, ya no necesitas esa gran casa en donde necesitabas al menos 7 habitaciones porque eras tu esposa, tú
y a lo mejor otros 4 hijos, ¿no? Hasta el perro. Hubo una vez que en casa de mis papás tuvimos hasta 6 automóviles, si no me equivoco. Sí, creo que tuvimos 6 automóviles o 5 automóviles. Y éramos 4. Pues es una locura. Ahora imagínate esa misma proporción en todas las demás familias mexicanas de la ciudad. Pues es una locura. Eso está cambiando. Afortunadamente, el tamaño de las viviendas está reduciéndose no por un tema de costo, principalmente por un tema de cómo estamos conformando las familias. Y ese también es un tema pues a revisar, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo todo esto en este podcast? Porque me llovieron muchísimas quejas del tema de la gentrificación. Mucha gente me mandó mensajes incluso obscenos, tirando hate. Está bien, hay gente que sigue teniendo creencias. Está bien, porque hay gente que no le ha caído el 20. Está bien, porque así es la vida, porque así hay seres humanos que pues lo único que tienen es mierda y pues es lo único que pueden aventar. Para los que tenemos datos y conocimiento, pues este contenido es justamente lo que tenemos y lo que aventamos. Esto que aventamos, estos pensamientos, esto que yo les comento, pues es lo que algunos seres humanos tenemos. Y justamente por eso, pues me atreví a hacer esta comparación, porque también dije, ok, la gentrificación es una tontería, pero ¿cómo resolvemos el verdadero problema de la vivienda? Y el verdadero problema de la vivienda se resuelve, yo creo, a la manera japonesa, como lo está resolviendo Tokio. Crear más construcción, dar permisos y facilitar la construcción en lugar de obstaculizarla es un buen camino. Permitir usos mixtos. No hay que segmentar la ciudad por zona, ¿no? Eso es que esta zona es residencial y los vecinos se oponen a que haya un centro comercial o que haya un edificio de usos mixtos. Eso es una tontería. Estás dándole mayores beneficios a la zona si haces usos mixtos, si hay comercio, si hay oficinas, si hay vivienda. Limitar nunca va a mejorar la vida de una ciudad. Al contrario, se trata de liberar más espacio, generar mayor cohesión social y abatir la movilidad tardada que tiene la gente cuando se transporta de su vivienda a su trabajo. Y lo más importante que debe entender el gobierno, sobre todo de la Ciudad de México, es que hay que invertir en transporte público. En lugar de que le quites presupuesto al metro, aumenta el presupuesto al metro, aumenta las formas de que se pueda invertir en transporte público, permite concesiones al transporte público, castiga a los que se han aprovechado de estas licencias de transporte público. Yo sé que va a ser muy difícil porque estas mafias mueven gente, les arman un desmadre, les cierran calles y pues el gobierno tiene que ceder y tiene que doblar las manitas porque estos mismos mafiosos luego los usa para sus eventos de acarreo o para sus grupos de choque. Lo entiendo, pero señores, hay que poner orden. Y esa es la demanda ciudadana. La demanda ciudadana yo creo que no está en contra de un término llamado gentrificación. Yo creo que la demanda ciudadana está en contra de que el gobierno siga haciendo la misma pendejada de toda la vida, que es protegiendo a las mafias, no invirtiendo en transporte y coartando la construcción de vivienda en México para decir, ay, es que ahora voy a regular las rentas, que por cierto, eso es una muy mala idea. Hay un librito que se llama 4,000 años de controles de precios y salarios, que dice justamente lo que sucede cuando tú controlas la renta, cuando tú controlas un mercado, cuando impides que el mercado se mueva por oferta y demanda natural. Cuando tú haces eso como gobierno, lo que produces es restricciones, mercado negro y además estás motivando que aquello que quieres combatir crezca más. Así es que les recomiendo a mis amigos legisladores y gobernadores que lean, léanse libritos, lean historia, vean lo que hace otros países como una ciudad como Tokio, aprendan un poco más de lo que
otros vecinos, habitantes de este planeta, están haciendo, porque lo están haciendo bien. Ahora, Tokio, Tokio tiene sus problemas. No quiero decir que Tokio es perfecto, pero me parece que en el caso de la vivienda, para mantener los precios de la vivienda accesible a toda la población, Tokio sabe el camino y dice, hay que construir sin parar. Y aquello que ya está viejo hay que renovarlo y hay que dar los permisos necesarios y hay que mezclar absolutamente todo. No puedo imaginarme una Ciudad de México en donde el corredor Reforma Polanco sea el único nice de toda la ciudad. No me lo imagino. Ese no es el camino. Volteemos a ver a Tokio. Así es que si este podcast les gustó, les invito a que se suscriban. Voy a seguir haciendo contenido, expresando algunas de las ideas que tengo, expresando algunos comentarios y sobre todo dándoles datos y comparativas de cosas que vienen en el sector inmobiliario, de temas de Airbnb, de negocios y también un poco de filosofía. Ya saben que a veces les comparto algunas buenas ideas. El podcast de meditación, mucha gente me ha felicitado, qué bueno que les sirvió. El último podcast que vi que hice de gentrificación también les gustó. Y por cierto, tengo un proyecto paralelo que se llama habitablepodcast.com. Habitable Podcast es un experimento que estoy sacando con mi buen amigo José Reinal, en donde hablamos de cosas de la vida común y corriente, como cualquier persona, lo que nos duele, lo que vemos, mucho del tema inmobiliario, sí está enfocado mucho tema inmobiliario, pero está enfocado a ser un buen habitante. ¿Cómo le hacemos para volvernos buenos habitantes? Así es que les recomiendo mucho Habitable Podcast, búsquenlo en Spotify, búsquenlo también aquí en YouTube y les mando un abrazo. No se olviden, suscríbanse, denle clic a la campanita para que cada vez que llegue un nuevo episodio les avise la aplicación. Les mando un gran abrazo y por favor comenten qué les pareció este episodio de Tokio y México en el tema de la vivienda asequible. Abrazo.